Hola, gente inteligente. Hoy vamos a resolver este circuito con el método de mallas. Comencemos. Este ejercicio cuenta con 5 fuentes de voltaje, 3 resistencias en la primera rama, una resistencia en la segunda rama y 3 resistencias en la tercera rama. Y este ejercicio básicamente lo que nos estaría pidiendo es hallar las corrientes de las respectivas ramas, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Bien, este ejercicio lo podemos dividir básicamente en 3 pasos, ya que se trata de un método. Entonces, el primer paso sería hallar la ecuación de nodo, que en un momento lo vamos a explicar. Y el segundo paso sería hallar las dos ecuaciones de la malla 1 y la malla 2, que es la parte más rebuscada, pero ahora lo vamos a averiguar. Y como tercer paso sería usar el primer paso y el segundo paso para hallar la resolución, o sea, los resultados de las corrientes 1 y 2 y 3. Bien, dicho esto, vamos a el primer paso, que es hallar la ecuación de nodos. Bien, primero que nada, para hallar la ecuación de nodos, lo primero que tenemos que hacer es darle sentido a las corrientes 1, 2 y 3. Como yo no estoy tan seguro cuál es el sentido de las, aunque yo podría decir que la corriente en esta rama va así y la corriente en esta rama va así, tendría dificultades con la corriente de la rama 3, ya que las fuentes están enfrentadas y empiezo a dudar, digamos. Bien, en este caso eso no va a importar, ya que nosotros le vamos a dar el sentido de las corrientes y utilizaremos el criterio de que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a las corrientes salientes. Bien, puede ser que el sentido de las corrientes que le hemos dado en el punto o en el nodo A estén mal, ya que igual de todos modos esto va a estar reflejado en el signo de las corrientes de nuestros resultados que vamos a colocar ahora. Si es que se nos aparece un negativo, entonces el sentido de la corriente va a ser al revés. Igual lo vamos a ver ya al final del video. Ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es darle sentido a las mallas. El sentido de la malla 1 va así y el sentido de la malla va así, los dos en horario, digamos. Sentido horario. Ahora dicho todo esto, vamos a hallar la ecuación de nodos, que sería el primer paso. Bien, ¿qué sabemos sobre las leyes de Kirchhoff? Sobre todo en la primera, que la corrientes entrantes va a ser igual a las corrientes salientes. Y eso es lo que vamos a hacer al nodo A. Entonces vemos que acá en la corriente 1 se divide en la corriente 2 y la corriente 3. Eso se puede expresar de la siguiente forma, que la corriente 1 es igual a la suma de las corrientes 2 más la corriente 3. ¿Y qué más nos habla sobre las leyes de Kirchhoff? Que la sumatoria de todas las corrientes va a ser igual a 0 en una... Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos despejar I2 y 3 de la ecuación y que nos queda I1 menos I2 menos I3, todo igual a 0. Y ahí estaría reflejado. Bien, ahora solo nos estaría pasando el segundo paso, que sería hallar las ecuaciones de las mallas 1 y 2, que básicamente es lo más complicado de todo este ejercicio. Bien, bien, pero concentremos en hallar las ecuaciones de la malla. Empecemos por la primera malla. Bien, lo primero que tenemos es guiarnos por el sentido de la malla 1. El sentido de la malla 1, o sea, esta malla, esto. Vamos a guiarnos por el sentido de la malla que hemos prepuesto antes. Ah, y otra cosa, también debemos tener en consideración el sentido de la corriente 1, o sea, la que está en esta rama, y es la que estamos viendo. Bien, empecemos por esta resistencia. El sentido de la malla va en este sentido, pero la resistencia está opuesto. Pero la resistencia, pero el sentido de la corriente va en este sentido, así. O sea, podemos decir que es sentido horario. Como vemos que coinciden en la ecuación, va a ir un menos. Entonces tenemos menos I1 por la resistencia 4, ya que queremos obtener el valor del voltaje. Después nos topamos con la fuente de tensión, que es igual a 8 volts. Pero vemos que las fuentes de tensiones siempre van a ir de menos a más.
Entonces vemos que va al contrario del sentido de nuestra malla. Por lo tanto, tendríamos que colocar un menos al E1. Después pasamos por la resistencia y vemos que su corriente, el sentido de su corriente va así. Siempre el mismo sentido que hemos puesto acá. Y como coincide, vamos a colocarle menos. Solo para resistencias, ¿no? Entonces sería menos la corriente 1 por la resistencia 1. Acá se me olvidó de colocar que es 4 la resistencia. Y luego nos topamos con la resistencia R2, que sería el mismo caso que R1 y que R4. Así que básicamente hacemos menos R2 menos R2 por la corriente I1, negativo, obviamente. Seguidamente nos estaremos topando con una fuente de tensión de 5 volt y se ve que es el mismo caso de E1. Tendríamos que colocar menos E2. Y ahora solo nos estaría faltando la resistencia R3 y esta fuente de tensión o voltaje E3. Ok, ahora que vemos, no vamos a concentrarnos en el sentido de la corriente I1, vamos a concentrarnos en el sentido de la corriente I2. Entonces, ¿cómo son el sentido de la corriente I2 y con el sentido de nuestra malla? Son iguales. Y por lo tanto, para la resistencia va a ser un menos, o sea, menos I2 por R3, porque está en el mismo sentido. Bien, ahora nos estaría faltando la fuente de voltaje o tensión. Tensión y voltaje es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que el sentido de la fuente que va de menos a más coincide con el sentido de nuestra malla. Eso significa que va a ser más E3. No como estos casos que eran negativo. O sea, más E3. Y a todo esto, como hemos terminado el recorrido de nuestra malla, lo igualamos a 0. Entonces ahí estaremos diciendo que la suma de todas las tensiones o voltajes, diferencia de voltaje, es igual a 0. Pero solo en esta malla. Ok, ahora para hallar la ecuación de la malla 2 tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con la ecuación de la malla 1. Vemos el sentido de la corriente I2 y 3 y lo comparamos con el sentido de la malla. Ok, empecemos por la fuente E3. La fuente de tensión va de menos a más y el sentido de nuestra malla va al contrario. Por lo tanto va a ser menos E3. Pasemos a la resistencia. El sentido de la corriente de la resistencia va así y el sentido de nuestra malla va así. Por lo tanto son contrarias. Y como son contrarias en las resistencias, vamos a colocar un más R3. O sea, menos I2 más I2 por R3. Ahora pasamos por la resistencia R7. Y vemos que la corriente es esta, I3. Como el sentido de la corriente I3 y el sentido de nuestra malla son iguales, o como que coinciden, vamos a colocar menos I3 por R7. Seguidamente pasamos por la fuente. El sentido de la fuente y el sentido de la malla que hemos puesto son iguales. Y si son iguales, colocamos más. Sobre la fuente, no más. Después tenemos la resistencia. La resistencia 5. Como verán, no me hice tanto kilómetro, directamente puso ya los resultados, ya que es el mismo caso que R7 para R5 y R6. Y que vemos que el sentido de esta fuente va así, contraria al sentido de la malla. Por lo tanto, vamos a colocar menos E5. Y a todo esto lo igualamos a 0. Bien, ahora como último paso sería la resolución, ya que lo que hemos hecho, escribir estas tres ecuaciones, son lo más complicado hasta ahora. El siguiente paso sería la resolución, como ya dijimos, y sería, vamos a hacer primero, reemplazar los valores y más o menos simplificar algunas cosas con las otras para que nos quede bonito. Bien, acá observen bien. Acá ya hemos reemplazado por sus valores respectivos del que decían en el circuito, ¿no? Bien, ahora si nos damos cuenta, acá tenemos I1, acá tenemos I1 también y acá tenemos I1. Podríamos sacar factor común a estas tres I1 y juntarlo. Entonces hemos factorizado el I1 y hemos pasado todos los valores de los voltajes hacia el otro lado, o sea, el lado derecho de la igualdad.
Sumamos lo que nos quedó entre paréntesis en este lado y resolvemos. Y así sería. Nos estaría quedando menos 20 y 1 menos 5 y 2 igual a 6. Lo mismo tendríamos que hacer pero con la malla 2. Lo voy a hacer medio rápido, medio salteado, ya que es lo mismo y es medio borroso así más. Solo reemplazamos valores y lo acomodamos de la misma forma. Bien, ahora el problema radica en que tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Esas son las incógnitas. Y además, hasta donde sabemos, para hallar tres incógnitas, debemos tener tres ecuaciones. ¿Dónde estará la tercera ecuación? Sí, acá. Esta es la que está acá. O esta también puede ser, ¿por qué no? Bien, ahora que ya sabemos cuáles son nuestras ecuaciones, vas a poner atención a lo siguiente. Primero hallaremos la corriente 1 y la corriente 2. Pero para ello necesitamos hallar la corriente 3. Y para eso vamos a usar esta fórmula, esta ecuación. Ya que, ¿qué pasa si hacemos esto? Va a quedar que la corriente 1 menos la corriente 2. Entonces esto lo podríamos reemplazar en esta parte. Acá. Ok, hagamos eso. Bien, ahora sí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ya porque tenemos dos incógnitas con dos ecuaciones. Armemos nuestro sistema de ecuaciones. Ok, ahora el tema solo sería cómo resolver este sistema de ecuaciones 2 por 2. Bien, lo que yo hago normalmente es despejar una de estas incógnitas, por ejemplo el I2, y reemplazarla a la ecuación de arriba. Así me va a quedar todo I1, digamos. Bien, una vez hecho el despeje de I1, nos estaría dando como resultado que I1 es igual a menos 157 dividido 525. Ahora con este dato podemos hallar I2 utilizando esta fórmula. Reemplazamos el I1 por el dato que ya obtuvimos. Bien, ahora tenemos I1 y I2. Reemplazar fácilmente con esta formulita, que es la resta de I1 menos I2. Resultado menos 155 dividido 525. Y ahora un tema muy importante, y es que en cada uno de estos resultados nos estaría dando negativo. Y la causa principal de esta es que al principio hemos tomado el sentido de las corrientes de esta, el que está marcado en verde, dándonos como resultados valores negativos, diciéndonos que está al revés el sentido de la corriente que hemos marcado al principio. La corriente 1 no va por acá, sino que va para allá. Y la corriente 2 no va para abajo, sino que va para arriba. ¿Ven? Por eso nos sale negativo. El sentido positivo es el sentido que hubiéramos escogido antes, hubiera estado en lo correcto. También vemos que el sentido de la corriente I3 no va para allá, sino que va para allá. Y básicamente este dibujo que voy a hacer ahora estará reflejando cuál es el verdadero sentido de las corrientes. Entonces quedó demostrado que no importa el sentido de las corrientes al principio. Eso sí, tienes que recordar que las corrientes centrales son iguales a las corrientes salientes en un solo nodo. Eso sí o sí. Pero no importa el sentido que le damos, porque al final los mismos resultados nos dan el verdadero sentido de las direcciones de las corrientes. Y por último, ya hemos escrito los valores últimos de las corrientes. Todo en miliamperes, ya que se trata que es una resistencia de kilo, ya que las corrientes es voltaje sobre resistencia. Si la resistencia es kilo, entonces la corriente va a ser miliamperes. Siempre las corrientes son positivas, siempre. Y espero que te haya servido el video. Creo que esto ha sido todo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta, compartirlo. Critícame para que este canal pueda crecer. Ahora sí, nos vemos, gente inteligente.